Susan se despertó al percibir el olor de la tierra húmeda. Cuando abrió los ojos solo vio oscuridad, como si se hubiera quedado ciega mientras dormía. Notó un escalofrío de miedo en el cuerpo. El corazón se le desbocó. Se sentó de un salto en el catre. ¿Estás bien?, susurró Bertie. Susan encontró a Duquesa acurrucada junto a su pierna. Le colocó las alas y notó bajo los dedos la suavidad de sus plumas. Sí. Bertie encendió un quinqué, cuyo resplandor iluminó el refugio. Se restregó los ojos. ¿Estás segura? Susan contempló el mosaico de trozos de ladrillo, piedra y cemento que formaban el techo del refugio. Escuchó con atención. No se oían explosiones, ni sirenas, ni motores que chirriaban. Solo los trinos de los gorriones que anunciaban el amanecer al otro lado de la puerta. ¿Se han ido? Eso creo. Bertie consultó su reloj de bolsillo. Pero tenemos que esperar. Susan acarició a Duquesa y la paloma sureó. A Susan le empezó a latir el corazón más despacio y su respiración regresó gradualmente a la normalidad. Al cabo de unos pocos minutos oyeron la sirena procedente del aeródromo de Northwood, que indicaba que había pasado el peligro. Susan se metió a Duquesa bajo el brazo. Se puso en pie y abrió la puerta del refugio. Respiró hondo y percibió una mezcla de aire fresco, rocío y pólvora detonada. Las últimas estrellas se iban difuminando en el cielo para dar paso al sol del amanecer. Dirigió la mirada hacia Londres. Se veía el resplandor de los incendios. Varias columnas de humo se alzaban hacia el horizonte, como si el bombardeo hubiera quebrajado la tierra y hubiera creado una entrada al infierno. Susan notó en el hombro el brazo de su abuelo. Bajo la cabeza se apoyó en él. Llevaban 4 noches seguidas de bombardeos. La nube de cenizas se iría disipando durante el día mientras los bomberos luchaban sin descanso contra los incendios. Pero la noche traería una nueva oleada de bombardeos y más destrucción, lo cual los obligaría a meterse en el refugio como si fueran topos. Y por la mañana volverían a salir para ver qué había quedado de Londres. ¿Pararán algún día?, preguntó Susan, secándose los ojos. Tarde o temprano, dijo Bertie en un tono de ligera vacilación. El anciano cambió de pierna el peso del cuerpo con una mueca de dolor. ¿Qué tal las rodillas? Bertie se frotó las articulaciones. Un poco fastidiadas, me temo. Tendrías que usar el bastón. Bertie negó con la cabeza. Me lo reservo para arrearle a Hitler en todo el culo. Susan le apretó la mano a su abuelo. Entremos, te pondré un poco de linimento. Ya en la salita, una estancia acogedora con chimenea y vigas de madera en el techo, Susan ayudó a Bertie a sentarse en su sillón. Le subió las perneras de los pantalones y le dio unas friegas con linimiento en las rodillas, mientras Duquesa observaba posada en la repisa de la chimenea. Luego se secó las manos con una toalla. Se acercó a la radio que estaba en un rincón de la habitación y accionó el interruptor. Se oyeron interferencias y Susan fue girando el dial hasta encontrar una emisora. Escucharon las noticias, que solo aportaban vagas descripciones de la destrucción, sin hablar del número de víctimas. ¿Por qué no dan detalles?, preguntó Susan. Espías. No queremos facilitar a los nazis inteligencia militar sobre lo que han conseguido.
Susan se estremeció al pensar que en Londres pudiera haber espías. Ansiaba desesperadamente saber más, y sobre todo quería averiguar qué podía hacer para ayudar. Una hora más tarde obtuvo la respuesta cuando el primer ministro se dirigió a la nación. Mientras Susan aplicaba más linimiento en las rodillas de su abuelo y un intenso olor a eucalipto se adueñaba de la estancia, escucharon la voz confiada y firme de Winston Churchill. El primer ministro habló del objetivo de Hitler de derrotar a Gran Bretaña en la batalla aérea antes de iniciar una invasión terrestre. Y mientras Churchill describía los salvajes ataques lanzados contra la población civil, sus palabras no hablaban únicamente de los bombardeos en Londres. Su discurso, pensó Susan, quería encender una chispa en los corazones de los británicos y despertar su voluntad de luchar. A Susan se le aceleró la respiración. Miró a Bertie, que observaba fijamente la radio, boquiabierto. Imagino las tropas alemanas llegando a las costas británicas y avanzando por el bosque de Epping, arrasándolo todo a su paso y asesinando a todo el mundo. Tras el breve discurso de Churchill, en el que pedía a hombres y mujeres que pasaran a la acción, Susan se puso en pie y apagó la radio. Pensó en los londinenses luchando por volver a la normalidad. Pese a la esperanza que dejaba entrever las palabras de Churchill, muchos profesores, al regresar a sus clases, descubrirían que la mayoría de sus alumnos los habían enviado al campo. Los obreros de la metalurgia descubrirían que sus fundiciones habían sido arrasadas. Los panaderos no encontrarían harina para hacer el pan racionado, y los policías patrullarían por calles desiertas. Pero todos seguirían cumpliendo con su deber, pasara lo que pasara, y lo mismo harían ella y Bertie. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Susan. Bertie asintió. Se apretó un poco más los vendajes de las rodillas y se puso en pie. Susan llevó a Duquesa al exterior, le dio un beso en lo alto de la cabeza y la lanzó al aire. Duquesa sobrevoló el patio y se posó en el tejado del palomar. Ocultó la cabeza bajo el ala, como si no quisiera ver el resplandor de las ascuas de Londres. Susan dirigió la mirada hacia el apocalipsis que humeaba en el horizonte. «Pronto terminaría todo», susurró para sus adentros, sin saber que la Luftwaffe bombardearía Londres durante 57 noches seguidas.